Hola queridos amigos, aquí estamos en un nuevo video de nuestro canal, para nuestro canal Integritas Fidei, y siempre recomendando nuestro blog de la revista Integrismo y también de Oblatio Munda. Con este video lo que quería hacer era un poquito siguiendo un video que recomiendo ver, que es del padre Ricosa, se llama Cómo sobrevivir espiritualmente. Yo lo he publicado en las redes más de una vez, que salió un poco cuando comenzó todo este problema considerado sanitario. Digo eso porque en realidad a veces tienen menos de eso que de otras cosas, pero bueno, dejándolo ahí, él hablaba un poco de cómo hacer para sobrevivir espiritualmente en la situación que nos toca, y yo quería hablar un poquito de eso, de cómo sobrevivir espiritualmente en la situación que nos toca, en las actuales circunstancias, y también de manera un poco más amplia en la situación de crisis de la iglesia que vivimos, ¿no? Esto es algo que me preguntan varias veces y quisiera, ya lo mencioné otras veces, pero quisiera hacerlo en este video de manera quizás un poquito más estructurada. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los católicos? ¿Qué tenemos que hacer los católicos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para salvarnos y santificarnos es conservar la fe. Bueno, eso lo sabemos más o menos, algunos más, otros menos lo tienen presente, o a veces lo olvidamos, ¿no? Pero, pero en la práctica, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los deberes prácticos, digamos, ¿no? Eh, bueno, lo que debemos hacer es estudiar la fe, formarnos. Un poco para eso también están estos videos. Es decir, yo lo he dicho varias veces, leer el catecismo, estudiarlo, releerlo, leer el catecismo. Leerlo pero no solo leerlo, sino reflexionar y compararlo con lo que vemos en la actualidad. Y vamos a ver cómo el catecismo es siempre algo tan actual, ¿no? Y en particular en la situación en que vivimos. Vamos a ver bien claro, vamos a tener más en claro y vamos a poder reflexionar sobre los problemas actuales que tienen que ver con la crisis de la iglesia, la situación de la iglesia. Entonces, estudiar, en primer lugar, el catecismo. Por supuesto, rezar, como base de todo, por decir así, la vida de oración. Pero la formación, estudiar el catecismo. Diría incluso un poquito más, leer las encíclicas tradicionales, hacer un esfuerzo para leer, porque los católicos, sobre todo los que están un poquito más formados, tendrían que conocer lo que dijeron los papas, lo que enseñaron. Entonces, leer sobre todo las encíclicas de los últimos papas, antes del concilio siempre, por supuesto, pero los que están más cercanos a la época nuestra precisamente, porque han condenado todos los errores que estamos soportando hoy. Entonces, para tener más en claro cuál es la doctrina, por ejemplo, hasta sobre cuestiones políticas, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre el comunismo, por ejemplo, el socialismo? En estos momentos actuales, qué es lo que dijo, porque algunos a veces se confunden, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la Iglesia sobre el fascismo, por ejemplo, ¿no? En fin, cantidad de cosas que encontramos en los textos de los papas. Leerlos. A veces no es tan difícil, porque además los papas eran muy claros para escribir, los verdaderos papas. Puede ser el lenguaje mucho más cuidado, pero si le prestamos atención es claro.
Entonces, catecismo, encíclicas y luego algunos libros básicos sobre el problema que vivimos actualmente. Yo a veces he dicho varias veces, el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, firmado por los cardenales Ottaviani y Bacci y compuesto en su mayor parte por el padre Gerard de Laurier, que es lo que muchos no saben, ¿no? Pero ese libro tendrían que haberlo leído todos los tradicionalistas. Entonces yo no me puedo poner a hablar de tradicionalismo, entre comillas, por decir, en realidad de catolicismo, de la situación actual, etcétera, sino no leí eso, ni siquiera el breve examen. Bueno, el breve examen. Conocer un poco lo que pasó en el concilio y me va a dar también idea de los errores, etcétera, que es el libro El Rin desemboca en el Tíber. Ese libro, que es la crónica de lo que pasó en el concilio, y también aparecen errores, los errores del concilio. Entonces son libros fundamentales, libros de base para la situación actual que nosotros estamos viviendo. Así que bueno, en primer lugar eso, la oración, la formación, porque no se ama lo que no se conoce y porque para darnos cuenta del alcance, de la gravedad, de lo terrible, de hasta qué punto es serio, es grave la situación en la que estamos viviendo, tenemos que comprenderla bien. Entonces, comprender bien, por ejemplo, hablé del breve examen, hablé del concilio, de los errores del concilio, de estos libros sobre el concilio. Bueno, si yo entiendo bien los errores del concilio, que hay errores, lo que pasó en el concilio lo tengo bien en claro. Tengo en claro lo que pasó con la nueva misa, lo tengo en claro. Y luego hay un montón de artículos, escritos por autores tradicionalistas y sobre todo que siguen en la posición de la sede vacante, que nosotros los hemos citado permanentemente. Por ejemplo, en mi blog ustedes encuentran un montón de material, siempre lo digo, en español, los artículos del padre Ricosa, de los padres del Instituto Mater Boni Concili, artículos de Monseñor Sambor, artículos del padre Checada. Ustedes tienen ahí los artículos para leer, para estudiar, para reflexionar sobre todo el problema de hoy, la posición correcta, etc. La cuestión de la misa unacum, la misa tradicional en comunión con los modernistas, los falsos papas. Esa cuestión también está ahí en el blog, en estos artículos. Entonces ahí tienen ustedes esto para leer, para releer, para estudiar, para entender lo que pasa. Entonces, si yo entiendo lo que pasa en la iglesia, entiendo, por ejemplo, que el concilio no se puede aceptar, la nueva misa no se puede aceptar, lo que venga de los modernistas no se puede aceptar, que hay que romper con los modernistas. No se puede tener ningún tipo de comunión con ellos, no se puede asistir a una misa en comunión con ellos. Entonces, si yo entiendo a qué punto es grave la crisis de la iglesia está ocupada por modernistas, los sacerdotes que conservan la verdadera fe están marginados, no alcanzan a cubrir las necesidades de los fieles. Si yo entiendo eso, voy a comprender un poquito mejor la situación
¿Mm? Si yo entiendo que se reformaron todos los ritos, por ejemplo, la validez es por lo menos dudosa de estos nuevos ritos. Voy a apreciar más el rito tradicional, voy a apreciar más a los sacerdotes que conservan la verdadera fe y una posición católica. Y me voy a dar cuenta de que yo no puedo ir a la misa nueva, pero tampoco puedo ir a una misa tradicional en comunión con los modernistas. Y me voy a dar cuenta también, porque muchas veces la gente, me pregunta, pero ¿dónde puedo ir a misa? ¿Dónde hay una capilla que no esté en comunión precisamente con los modernistas? Ah, pero eso me queda muy lejos. Ah, pero sí, es que es así y hay que entender que es así. Esa es la lamentable situación de la Iglesia, ocupada por modernistas, y los verdaderos sacerdotes a veces no solamente hacen lo que pueden, sino a veces lo que no pueden también por atender a los fieles, pero no es suficiente, porque hay los kilómetros son muy largos, la gente está desparramada, y muchas veces no se puede cubrir lo que digamos, las necesidades de todos los fieles. Entonces tenemos que entender esto, y sobre todo hasta los viajes que podían hacer los sacerdotes. Hoy surgieron nuevas complicaciones para esto, que ustedes conocen, como es todos estos inconvenientes de cuarentenas, de confinamientos, de cierres hasta de fronteras, dificultad para los viajes, que si van a pedir pasaporte sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas son nuevas complicaciones que se suman a un estado gravísimo de la Iglesia. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces frente a esta situación donde ya de por sí, por una cuestión de falta de sacerdotes, por una cuestión ahora con nuevas complicaciones para los viajes de los sacerdotes, qué se puede hacer, cómo se puede mantener la fe en esta situación de crisis de la Iglesia, y además donde se suman estas otras situaciones particulares? Dije al principio, lo primero que tiene que hacer un católico: rezar. Rezar. Los fieles, ¿qué tienen que hacer? Tienen que rezar. Tienen que rezar el rosario, sus devociones, sus oraciones, la oración en familia. Entonces es lo primero que tienen que hacer. Y para rezar ustedes no necesitan al sacerdote. El sacerdote, por cierto, es necesario para muchas cosas, pero quiero decir, en la presente situación actual, los fieles pueden perfectamente cumplir con sus deberes de oración. Entonces, la vida espiritual, la vida de oración, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Y después viene, por ejemplo, la cuestión misa. La otra cuestión, ¿cómo hacemos en esta situación? Bueno, está el precepto de la Iglesia, y antes del precepto de la Iglesia el mandamiento de Dios. Entonces el mandamiento de la ley de Dios que me pide santificar las fiestas. Y la Iglesia dice cómo: a través de la asistencia a la misa el domingo y fiestas de guardar. Entonces, no puedo ir a misa porque, aunque tenga cerca una iglesia, resulta que está la misa nueva en la iglesia. Yo no puedo ir. O quizás
está más o menos cerca, pero hay una capilla tradicionalista con una misa tradicional que puede perfectamente ser válida, pero los que están celebrando celebran la misa en comunión, reconocen a los falsos papas y están en comunión con ellos en la misa. Tampoco puedo ir. ¿Cómo hago? Bueno, la obligación de asistir a la misa es para prestar a Dios, según el mandamiento, el culto debido, el culto que se merece, un culto agradable a Él. Ese es el punto precisamente. Entonces, el culto tiene que ser agradable a Dios, no que sea desagradable a Dios o peor que lo ofenda, que no le agrade o que lo ofenda. Y por eso es el motivo por el cual no puedo ni ir a la misa nueva ni una misa en comunión con los modernistas. En otros momentos, cuando había países donde los misioneros solamente podían ir cada cierto tiempo o incluso por mucho tiempo no podían ir, los católicos vivían una situación similar. ¿Y qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, yo estoy excusado en esos casos de la asistencia a la misa simplemente porque no se puede hacer. Entonces, la misa evidentemente es irreemplazable, pero yo estoy excusado de esa obligación. No quiere decir que, a pesar de que esté excusado de la obligación a la misa porque no puedo ir, ya está, no voy y no hago nada. No hago nada, porque hay un mandamiento de santificar el día. ¿Cómo lo hago? Bueno, de alguna manera no se reemplaza la misa, pero de alguna manera, digamos, tener un espacio espiritual como para santificar ese día del domingo, o incluso fiesta de guardar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago un momento para rezar, por ejemplo, el rosario. Si es posible, tomo un misal y leo la epístola y el evangelio del día, por ejemplo, y las medito brevemente, con lo cual me uno a las santas misas, hago ese acto, digamos, de unirme a las santas misas válidas y agradables a Dios, lícitas, que se celebran en el mundo. Entonces, eso se puede hacer perfectamente y un buen católico lo tendría que hacer. Y hoy tenemos además otra ventaja por sobre otros tiempos, que es los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, que muchas veces se usan mal, pero se pueden usar muy bien y pueden hacer cosas muy buenas con eso. Entonces, hoy se transmiten las misas por streaming, como llaman, a través de internet, a través de YouTube. Yo muchas veces las publico, esas misas, sea del Instituto Mater Boni Concili o del seminario de Monseñor Sambor, o las misas, por ejemplo, también de otros grupos que profesan la verdadera fe, por supuesto, ¿no? Están, digamos, tienen una posición correcta. Entonces, eso agrega algo que no teníamos antes. Quiere decir que yo puedo ver a través de mi celular, de mi computadora, puedo ver la misa. Por supuesto que eso tampoco reemplaza el precepto de asistir a misa, pero por lo menos me estoy viendo la Santa Misa, me estoy uniendo a esa misa, sigo los movimientos del sacerdote. No estoy presente, pero de alguna manera es una manera de poder tener como más cierta cercanía de la verdadera misa. En el caso que no puedo asistir, ¿no? Repito, no servirá para, y que de hecho no sirve para cumplir con el precepto, pero me permite hacer un poquito más de lo que, digamos,
de lo que sería si no lo tuviera. Es decir, puedo seguir los movimientos del sacerdote, el rito de la misa, el sermón tan importante también. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que yo puedo hacer. Después está el asunto de otro punto, que es la cuestión de la confesión. Cuestión de la confesión, que es otra de las preocupaciones, ¿no?, actuales, ¿no?, como la ausencia del sacerdote, la falta de sacerdote. Bueno, todo lo que dije antes es, por supuesto que le añado que si yo si yo tengo los medios, puedo hacerlo, tendría que por lo menos de vez en cuando, si tengo la posibilidad, si puedo hacerlo, de vez en cuando, aunque esté lejos, por lo menos poder asistir a la misa válida y lícita, válida y lícita, correcta, hacerlo. Muchas veces la gente se va de vacaciones, no estoy hablando de todo el mundo, pero se va de vacaciones, gasta dinero y a lo mejor después, si para viajar, para poder asistir a misa, no lo hace. ¿Por qué? ¿Qué son las vacaciones más importantes que la misa? Lo dejo a la reflexión de ustedes. Ahora voy al otro punto, ¿no?, el punto de la confesión, que es sin duda una preocupación. Bueno, no tengo el sacerdote. ¿Qué pasa? Entonces no tengo el sacerdote, ya está, digamos, me quedé sin el perdón de Dios. No. ¿Por qué? Porque lo que me da a mí el perdón, ustedes saben, uno de los elementos, ¿no?, y el elemento fundamental de la confesión es la contrición perfecta, la contrición de los pecados. Es decir, ¿qué es la contrición de los pecados? Si yo voy a confesarme, tengo que tener contrición. La contrición es arrepentirme de todos los pecados que cometí y tener dolor, que no necesariamente ese dolor es sentido, ¿no?, pero sí tener el dolor, ¿no?, ese dolor moral, esta pena, ese sentimiento lo podemos llamar, no sería angustia, pero este sentimiento, ¿no?, de pena interna, por haber ofendido a Dios, por haber, como dice el acto de contrición rezado, ¿no?, el pésame, que hay diversas fórmulas, pero básicamente, ¿no?, por el cielo que perdí, por el infierno que merecí, porque ofendí a Dios. Mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos, ¿no? Entonces ese dolor, ofendí a Dios, que fue tan bueno para mí, conmigo, que murió por mí, que me dio tantas gracias, etc. Bueno, ese sentimiento es eso es la contrición, ¿no? Dolerme de los pecados que cometí por amor de Dios, porque Dios fue tan bueno, hizo tanto por mí y yo le pagué con esta moneda. Entonces, esa es la condición fundamental para recibir el perdón de los pecados. Y aunque yo me confesara y si no la tengo, no se me perdonan tampoco los pecados. Esto quiere decir que en ausencia del sacerdote, cuando no tengo la oportunidad de tener al sacerdote, ¿no?, pues supongamos en un tiempo normal, me acordé que cometí un pecado mortal y no lo había confesado, por ejemplo. Entonces ¿qué pasa? Bueno, digamos, cuando uno se va a confesar, uno entiende arrepentirse de todos los pecados. Y el sacerdote perdona todos los pecados. Y si yo no lo dije, esa falta mortal, yo no la dije sin culpa de mi parte, simplemente porque me olvidé. Por eso es importante el examen de conciencia. Pero si me pasó eso, como se perdonan todos los pecados y yo puedo tener ese arrepentimiento también de ese pecado, con la voluntad de confesarme
la próxima vez que pueda. Bueno, acá, en el caso nuestro, nosotros, digamos, no tenemos, mucha gente no puede acceder al sacerdote. Bueno, tener la contrición de los pecados, estar arrepentido de haber cometido esas faltas y querer corregirse. Bueno, eso, si ese sentimiento es perfecto, la contrición perfecta, o sea, realmente tengo esta voluntad, tengo este deseo, tengo esta disposición, pues eso me perdona los pecados. Y yo propongo, cuando tenga la oportunidad de confesarme, propongo confesarme con el sacerdote. Pero esto ya es una ayuda, queridos fieles, para el momento presente que estamos viviendo. No puedo contar con el sacerdote, acostumbrarse a hacer el acto de contrición. Y tampoco dejarse estar, porque si no, la gente puede decir, bueno, no puedo tener el sacerdote, entonces ya está, sigo en pecado. No. Ni antes tampoco, ¿no? Si uno contaba con la presencia del sacerdote y a lo mejor quería agregar algo más, pero resulta que me olvidé, entonces me dejo llevar, ¿no? No. Y en las circunstancias actuales tampoco, ¿no? No cuento con el sacerdote, entonces ya está. No. Puedo hacer el acto de contrición, busco hacer el acto de contrición, esa oración a Dios pidiéndole perdón por mis pecados y pidiendo a Dios tener esa contrición, ese dolor de los pecados. Bueno, estas son algunas pautas, queridos fieles, para afrontar la situación en la que estamos viviendo hoy, las dificultades que tenemos hoy y que tenemos que atravesar. Entonces muchas veces el fiel pregunta, ¿y cómo hago? No, porque no tengo misa, porque no puedo los sacramentos. Bueno, básicamente, y termino con esto, queridos fieles, si nosotros nos formamos, si nosotros entendemos cuál es el problema actual de la Iglesia, vamos a entender por qué no cuento con sacerdotes, por qué más de una vez no puedo asistir a misa. Lo vamos a entender y no nos va a complicar tanto la vida en el sentido de entender la dificultad en la que se encuentra la Iglesia e incluso los sacerdotes para atender a los fieles. Es como que si yo entiendo la situación actual, la situación de la Iglesia, tengo que estar dispuesto a pagar el precio, sufrir con la Iglesia que sufre, con Cristo que sufre, y que muchas veces nosotros tenemos la culpa porque hay muchos enojándose, ¿no?, con los modernistas, con razón, o con los que no rechazaron los errores cuando tenían que hacerlo, etc. Bueno, pero amigos, muchas veces nosotros no cumplimos, nosotros que se supone que entendemos, que se supone que somos católicos fieles, y muchas veces no lo somos y lo sabemos que no lo somos ante Dios muchas veces. Entonces, cuando nos enojemos, muchas veces comencemos con nosotros. Y termino esta pequeña reflexión, si hay algunas preguntas, bueno, siempre pueden ir en mi perfil de Facebook, pueden poner preguntas, las pueden enviar a través de Ezequiel, como hemos estado haciendo en otros videos. Y termino, bueno, cuando estoy grabando este video, estamos muy prontos, ya en días o en horas, de comenzar la cuaresma con el miércoles de ceniza. Pues comencemos nuestra cuaresma, gracias a Dios, hablando de estas dificultades para tener los sacramentos, de a poquito, fieles que necesitan los sacramentos, que necesitan el ministerio sacerdotal, de a poquito estos fieles comienzo a poder atender de a poco
a los fieles de esta zona de Buenos Aires donde estoy, con las dificultades que tenemos todos, que hemos tenido todos este año, ¿no? Sobre todo. Así que si hay gente de la zona de Buenos Aires que necesita el sacerdote y demás, pues se puede comunicar conmigo a través de mi perfil o del blog, y también para las preguntas, o se las pueden dejar, como decía antes, a Ezequiel. Lo que decía, volviendo al tema de la cuaresma, es que empecemos, ¿no?, con los ayunos, las abstinencias de cuaresma, pero especialmente con los ayunos y las abstinencias que no son necesariamente de comida y que nos cuestan más. Abstinencias y ayuno de faltas de caridad, por ejemplo, de tanta queja a veces, que por cierto tenemos razones para quejarnos, pero a veces también tenemos que mirar el otro lado. Cuando nos quejamos de la falta de sacerdotes, tenemos que mirar a los sacerdotes que hay, que hacen lo que pueden con sus dificultades, con los problemas que puedan tener, hacen lo que pueden, ayudarlos, agradecer a Dios que los hay, agradecer a Dios, que bueno, a través, por ejemplo, en el caso mío y de otros, ¿no?, en los videos, llegar a los fieles para ayudarlos, bueno, agradecer por eso, no solo quejarnos. Hacer esfuerzos para contar con los sacramentos cuando podemos, como dije antes, muchas veces viajamos o pagamos muchas cosas y capaz haciendo un esfuerzo más podríamos tener al menos de vez en cuando los verdaderos sacramentos. Hagámoslo si podemos hacerlo. Entonces, ante el comienzo de la cuaresma, pues tengamos todas estas disposiciones, toda esta voluntad de penitencia, ¿no?, de tantas cosas, ofrecer nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios por la iglesia, por las almas, por nosotros mismos. Y ese era mi mensaje para hoy. Que Dios los bendiga a todos.